La historia de David y Goliat comienza en medio de un conflicto feroz. Los israelitas y los filisteos estaban en guerra, y ambos ejércitos se encontraban en un punto de tensión máxima, acampados en colinas opuestas, separados por un valle. Cada amanecer, los soldados despertaban al sonido de gritos y clamor de sus enemigos al otro lado del campo. Los filisteos tenían una ventaja aterradora: su guerrero más temido, Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura, fuerte como un toro y con una armadura que brillaba bajo el sol, se destacaba entre sus filas. Este guerrero era un campeón formidable que desafiaba a los israelitas cada día, gritando y burlándose de ellos. Con una voz atronadora, Goliat lanzaba una amenaza brutal: un duelo mortal. Envíen a su mejor hombre a pelear conmigo. Si él gana, los filisteos seremos sus esclavos. Pero si yo gano, ustedes nos servirán a nosotros. Cada día, Goliat lanzaba este desafío y, cada día, los israelitas se estremecían de miedo. Mientras el ejército de Israel temía enfrentar al gigante, un joven llamado David vivía una vida tranquila y sencilla como pastor. No era un soldado ni un guerrero. Era solo un muchacho, el menor de los hijos de Isaí, y pasaba sus días cuidando las ovejas en los campos de Belén. David era joven, sin experiencia en batalla, pero tenía un corazón valiente y una fe inquebrantable en Dios. Su vida giraba en torno a su devoción, y su valentía ya había sido probada cuando defendió su rebaño de leones y osos. Un día, su padre Isaí lo envió al campamento de los israelitas para llevar provisiones a sus hermanos, quienes formaban parte del ejército de Saúl. Fue en ese viaje cuando David vio con sus propios ojos el impacto que Goliat tenía en las tropas israelitas. Para David, ver a sus compatriotas paralizados por el miedo fue una llamada a la acción. Cuando David llegó al campamento, escuchó los gritos de Goliat desde el valle, desafiando una vez más al ejército de Israel. Observó cómo los soldados se estremecían y retrocedían, aterrorizados por el gigante filisteo. David, intrigado y con una mezcla de asombro e indignación, se acercó a sus hermanos y a los otros soldados para preguntar qué estaba ocurriendo. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, preguntó con asombro. Los soldados le explicaron que nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat, y que el rey Saúl incluso había ofrecido grandes riquezas y la mano de su hija en matrimonio al hombre que derrotara al gigante. Para David, sin embargo, no se trataba de riquezas ni de honores, para él, era una cuestión de fe y honor. ¿Cómo podían permitir que alguien se burlara de Dios y de su pueblo? Convencido de que alguien debía enfrentar a Goliat, David decidió que él sería ese alguien. Sus hermanos intentaron detenerlo, diciéndole que era un simple pastor y que esa no era su pelea, pero David no se dejó intimidar. Fue directamente ante el rey Saúl y le ofreció enfrentarse al gigante. Saúl, al principio, dudó. Después de todo, David era solo un joven sin experiencia en guerra. Pero David le contó cómo había defendido a su rebaño de leones y osos, y cómo su fe en Dios lo había fortalecido. El mismo Dios que me protegió de esos animales me protegerá ahora de este filisteo, aseguró David. Saúl, sorprendido por la valentía del joven, le dio permiso para enfrentarse a Goliat y le ofreció su propia armadura. Sin embargo, David rechazó la armadura, pues no estaba acostumbrado a ella. En su lugar, tomó su honda, 5 piedras lisas del arroyo y se preparó para el combate. David descendió al valle para enfrentarse a Goliat, quien al verlo no pudo contener una carcajada. A los ojos de Goliat, David no era más que un niño sin armadura, sin espada, sin ninguna posibilidad de victoria. ¿Acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos?, se burló Goliat, agitando su lanza y su escudo con desprecio. Pero David, firme y seguro, le respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Con una fe inquebrantable, David colocó una de las piedras en su honda y comenzó a girarla. Todo el campo de batalla se detuvo, esperando el desenlace de ese duelo épico entre el guerrero colosal y el joven pastor. Con un movimiento rápido y preciso, David soltó la piedra de su honda. La piedra voló a través del aire y, en un instante, impactó justo en la frente de Goliat. El gigante filisteo tambaleó, y su expresión de burla se transformó en sorpresa. En cuestión de segundos, Goliat cayó al suelo con un estruendo, inmóvil. El ejército filisteo quedó en silencio, mientras los israelitas observaban con asombro lo que acababa de suceder. David se acercó a Goliat, tomó la espada del propio gigante y lo decapitó para confirmar su victoria. Este acto selló el triunfo de Israel y demostró que el verdadero poder no reside en la fuerza física, sino en la fe en Dios. La noticia de la victoria de David sobre Goliat se esparció rápidamente por todo el campamento y, pronto, por toda la nación de Israel.
Los soldados israelitas, inspirados por la valentía del joven, lanzaron un grito de guerra y persiguieron al ejército filisteo, que huía despavorido. La derrota de Goliat cambió el curso de la batalla, y los israelitas lograron una gran victoria sobre sus enemigos. David se convirtió en un héroe nacional, el joven pastor que había salvado a su pueblo con su fe y valentía. Para los israelitas, David representaba la esperanza, la confianza en Dios y el triunfo de lo inesperado. Después de la victoria, David fue presentado ante el rey Saúl, quien no podía creer que un simple pastor hubiera derrotado al gigante. Saúl vio en David algo especial, una fuerza y valentía inusuales. Sin embargo, también comenzó a sentir celos al ver la admiración que su pueblo tenía por el joven. Esta victoria marcó el inicio de una relación compleja entre David y Saúl, una mezcla de admiración y rivalidad que se desarrollaría en los años siguientes. Pero, en ese momento, David era el héroe de Israel, y la nación celebraba su victoria. La fama de David creció rápidamente. Las personas cantaban su nombre y contaban su historia, recordando cómo había enfrentado al gigante con nada más que una honda y su fe en Dios. Para el pueblo de Israel, David representaba la promesa de una nueva era, una época de valor y fe que superaba cualquier obstáculo. Este joven pastor se convirtió en un símbolo de esperanza, y su nombre se recordaría por generaciones como el hombre que venció a Goliat. La historia de David y Goliat no es solo un relato de valor físico, sino una profunda lección de fe y confianza en Dios. David no era un guerrero experimentado ni poseía la fuerza física de su oponente, pero su fe inquebrantable lo llevó a hacer lo imposible. La historia nos recuerda que, con fe, podemos enfrentar los gigantes de nuestra vida y superarlos, no por nuestra propia fuerza, sino por la confianza en algo más grande. David se convirtió en un rey poderoso y amado, pero su mayor victoria siempre sería la fe que lo impulsó a enfrentar al gigante y vencerlo.